Bienvenidos a este nuevo video en el cual llevaremos a cabo una explicación relacionada con el contenido de los alimentos conforme a lo que generalmente encontramos regulado en las distintas legislaciones de las entidades federativas, así como en la interpretación que para tal efecto ha llevado a cabo el Poder Judicial de la Federación. Entre los aspectos esenciales que podemos mencionar en relación con la pensión alimenticia son los siguientes: la comida, la habitación, el vestido y la atención médica. El Poder Judicial de la Federación ha realizado una interpretación basada en derechos humanos en relación con la pensión alimenticia, concluyendo que los alimentos implican la satisfacción de necesidades básicas y no solo aquellas que están relacionadas con la comida, dicho en otras palabras, y tomando en consideración la pantalla que proyectamos anteriormente. El acreedor alimentista tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a contar con la ropa adecuada para su vida diaria, también tiene derecho a una atención médica adecuada y obviamente tiene derecho a contar con los satisfactores necesarios relacionados con la comida. Toda esta satisfacción tiene que ser cubierta por el deudor alimentista, en virtud de que este conjunto de elementos, como son la vivienda, la comida, la atención médica y el vestido, constituyen o se materializan como un medio para garantizar el derecho humano para acceder a un nivel de vida adecuado. Ahora bien, en la práctica encontramos algunos deudores alimentistas que mencionan que ellos han cubierto el pago de la pensión alimenticia relacionada con la atención médica gracias a un seguro, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El seguro de gastos médicos mayores cubre el rubro de atención médica? De acuerdo a una interpretación que para tal efecto ha llevado el Poder Judicial de la Federación, encontramos que la respuesta es negativa, por los siguientes motivos. Primero, en este tipo de seguros se establece el pago de un monto deducible a cargo del asegurado. Por ejemplo, podríamos encontrar que en una póliza de un seguro de gastos médicos mayores, el monto deducible que se pacta entre el asegurado y la aseguradora asciende a la cantidad de 5,000 pesos. Por lo tanto, si el asegurado tiene algún siniestro o accidente cuyos gastos sean inferiores a esa cantidad, el propio asegurado tendrá que pagar los mismos. Por ejemplo, si la atención médica que requirió el asegurado representó una cantidad de 3,000 pesos, el seguro no responderá ni realizará alguna erogación al respecto. Esa cantidad tendrá que ser pagada por el asegurado, porque no rebasó ese monto deducible. Por lo tanto, si el siniestro rebasa esa cantidad de los 5,000 pesos planteados en el ejemplo, entonces la aseguradora se hace cargo de los gastos médicos. En consecuencia, se ha interpretado que no necesariamente los acreedores alimentistas tienen siniestros que representen gastos superiores al monto deducible. Podrían tener gastos de 500, 600, 1,000 pesos, 2,000 pesos, etcétera. Entonces, ese seguro en sí mismo no representa una satisfacción de todas las necesidades médicas del acreedor alimentista. Este es el primer motivo. El segundo motivo está relacionado con la cláusula de coaseguro, es decir, además del monto deducible, se puede establecer en la póliza que el asegurado tendrá que pagar un porcentaje de los gastos médicos totales, por ejemplo, un 10%. Dicho en otras palabras, el asegurado de los gastos médicos totales, independientes del monto deducible, tendrá que pagar el 10% de acuerdo a nuestro ejemplo, y la aseguradora pagará el 90% restante.
Por lo tanto, si existe en la póliza este tipo de cláusulas, el acreedor alimentista no tendrá satisfecha en su totalidad la atención médica que requiere, porque incluso tendrá que poner de su bolsa una parte de esos gastos médicos. Y además, se establece que, o lo que interpretó el Poder Judicial de la Federación, que es común que en los seguros se pacte o se establezca en este tipo de pólizas la exclusión de determinadas enfermedades, padecimientos o accidentes. Es decir, las aseguradoras normalmente excluyen determinados padecimientos de su cobertura. Y si el asegurado, que sería el acreedor alimentista, padece alguna enfermedad que no esté contemplada en el seguro, pues obviamente no tendrá satisfecha esta necesidad relacionada con la atención médica. Y en consecuencia, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que los seguros de gastos médicos mayores no satisfacen en sí mismo las necesidades relacionadas con la atención médica del acreedor alimentista. Otro de los rubros que está relacionada con la pensión alimenticia es la educación, sobre todo para los menores de edad, para que obtengan los conocimientos, las capacidades o destrezas necesarias para desempeñar alguna profesión, arte u oficio. Sobre este aspecto, cabe destacar que la jurisprudencia o el Poder Judicial de la Federación ha llevado a cabo distintas interpretaciones en cuanto a la edad o el momento en que se le dejará de pagar esta pensión alimenticia relacionada con la educación de los ascendientes hacia sus descendientes, en virtud de que los descendientes o los hijos podrían seguir estudiando aún después de haber cumplido la mayoría de edad. Para resolver estas dudas, el Poder Judicial de la Federación ha establecido o ha interpretado que los alimentos duran hasta que el acreedor obtenga su título y cédula profesional. Por lo tanto, no se establece una edad en específico para dejar de pagar una pensión alimenticia. Por lo que el deudor alimentario no puede o alimentista no puede interpretar o pensar que dejará de pagar una pensión alimenticia en favor de sus descendientes, por ejemplo, cuando cumplan los 21 años, 22 o 23 años. Siempre esto va a depender de la carrera que esté estudiando, por ejemplo, porque hay carreras que duran 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo del plan de estudios de la institución educativa en la que se encuentre inscrita ese acreedor alimentista. Por lo tanto, insistimos, el deudor alimentista tendrá que cubrir los alimentos hasta que obtenga su título y cédula profesional, no cuando acabe de estudiar la carrera. Es decir, el deudor alimentista tendrá que seguir cubriendo este pago de la pensión aun cuando su acreedor haya concluido los estudios universitarios, porque a pesar de haber concluido y haber cumplido con todos sus créditos, de acuerdo al plan de estudios que se encuentre estudiando, esto no implica que de inmediato podrá acceder al mundo laboral, porque para ello necesita un título profesional y una cédula profesional. Por lo tanto, hasta que se obtenga ese título y esa cédula, el deudor alimentario tendrá que pagar esa pensión alimenticia. Obviamente, el acreedor alimentista tendrá que llevar a cabo de forma inmediata y continua los trámites necesarios para su titulación. Si el deudor alimentista interrumpe de forma injustificada los trámites para su titulación, podría esto constituirse en un motivo suficiente para que se cancele esta pensión alimenticia. También es importante destacar que el deudor alimentista no tiene que esperar hasta que su acreedor obtenga un empleo cuando éste cuente ya con una cédula profesional, porque este documento lo acredita para ejercer la profesión que estudió y por lo tanto cuando el acreedor o su descendiente, como lo mencionamos en el ejemplo, cuente con una cédula profesional, en ese momento se podrá cancelar el pago de la pensión alimenticia a su favor, independientemente de que éste tenga o no tenga trabajo. Muy bien. Otro rubro que también está contemplado
en el pago de una pensión alimenticia está relacionado con las personas con discapacidad. Al respecto, nos gustaría mencionar una interpretación del Poder Judicial de la Federación respecto al momento en que se va a solicitar una pensión alimenticia en favor de este sector de la población. Es decir, tenemos que esperar a que un juez se pronuncie sobre el estado de interdicción de una persona para que proceda el pago de una pensión alimenticia en su favor. El, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que no es necesario esto. Dicho en otras palabras, la acción de alimentos en beneficio de un mayor de edad incapaz puede ser solicitada por cualquier interesado, por ejemplo sus padres, sin que esta persona, por ejemplo su madre, esté obligada a esperar a que se plantee el procedimiento de interdicción y se le nombre un tutor. Dicho en otras palabras, el interesado, que como decíamos podría ser la madre del mayor de edad incapaz, no tiene que esperar a que una autoridad jurisdiccional designe a un tutor definitivo para esa persona incapaz, en virtud de que esto podría poner en riesgo la vida de ese incapaz, porque los alimentos, como lo mencionábamos al inicio, implican la satisfacción de necesidades básicas como es la alimentación o la comida. Por lo tanto, como decíamos, esperar a que se le designe un tutor y se declare el estado de interdicción por una autoridad jurisdiccional pondría en riesgo la salud, la integridad física e incluso la vida de esa persona que requiere de una pensión alimenticia. Por lo tanto, el interesado, como decíamos, podría ser su madre, podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional a manifestar que su hijo mayor de edad es susceptible de ser declarado como una persona en estado de interdicción y por lo tanto que requiere una pensión alimenticia, y el juez podrá decretar una pensión provisional mientras se declara el estado de interdicción y se le designa un tutor para tal efecto. Finalmente, mencionaremos a las personas con discapacidad. Al respecto, cabe mencionar que, conforme a la interpretación que el Poder Judicial de la Federación ha realizado para tal efecto, los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en favor una presunción legal sobre la necesidad de una pensión alimenticia. Por ejemplo, los menores de edad sí tienen a su favor esa presunción, o dicho en otras palabras, los menores de edad no tienen que demostrar ante la autoridad judicial que tienen una necesidad de recibir alimentos. Esto no sucede con los ascendientes, que reclaman o demandan alimentos de sus descendientes o hijos. Por ejemplo, los padres que requieran una pensión alimenticia de sus hijos tendrán que demostrar los elementos de su acción, que son los tres que encontramos en la pantalla. Primero, el entroncamiento con las actas de nacimiento o los atestados del registro civil correspondiente. Tendrán que demostrar también su necesidad, es decir, que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que referíamos al inicio de este video, como son comida, vivienda, vestido o atención médica. Además, tendrán que demostrar la posibilidad del que debe darlos. En este ejemplo, sus hijos tendrán que demostrarle al órgano jurisdiccional, por ejemplo, que sus descendientes cuentan con un empleo y por lo tanto cuentan con los recursos necesarios para proporcionarles una pensión alimenticia. Como ustedes pudieron ver en este video, en la parte inferior de cada pantalla encontrarán los números de registro de las tesis aisladas o de jurisprudencia que sirvieron como base para ampliar la explicación de estos rubros que comprenden el pago de una pensión alimenticia. Y por esta ocasión concluimos con el contenido de este video y como siempre los invitamos, a que se suscriban a nuestro canal y también a que le den like a nuestros videos para que así puedan llegar a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.